disponemos para que este Viernes Santo cale profundamente en nuestros corazones, en nuestras vidas, en la esperanza cierta siempre del triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte por su resurrección. Con estos sentimientos iniciemos pues estas 7 palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con todos ustedes. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A cargo del Padre Roque Julio Quintero Rueda, párroco de la parroquia histórica de San Laureano. Excelentísimo señor arzobispo de Bucaramanga, Monseñor Ismael Rueda Sierra, distinguidas autoridades civiles y militares, queridos hermanos. Este año, los católicos de nuestra arquidiócesis de Bucaramanga hemos puesto nuestros ojos en el encuentro con Jesucristo en los hermanos, especialmente en los pobres y excluidos, en el contexto de la creación, tal como reza el lema guía de nuestras actividades pastorales. Las situaciones de pobreza, injusticia y corrupción que hoy experimentamos nos han llevado a querer poner nuestros ojos en nuestros hermanos más pobres y excluidos. No obstante, la realidad que hoy percibimos no era muy distinta en los días de Jesús. Los hombres de su tiempo no mostraban el más mínimo interés en los pobres y necesitados. La palabra de Dios indica que los gobernantes e influyentes eran amantes del dinero que devoraban las casas de las viudas. Las narraciones de los evangelios muestran que Jesús comprendía bien las dificultades de los pobres y era muy consciente de sus necesidades. Aunque vivía en el cielo, abandonó su puesto encumbrado, vivió como ser humano y se hizo pobre por nuestra causa. Al ver las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Jesús no solo se compadeció de los pobres, sino que se interesó personalmente por sus necesidades. Él y sus apóstoles tenían un fondo común que usaban para dar ayuda a los israelitas necesitados. Jesús animaba a quienes querían ser sus seguidores a reconocer su obligación de socorrer a los más desfavorecidos. En cierta ocasión dijo lo siguiente a un joven rico: vende todas las cosas que tienes y distribúyelas entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. El hecho de que el joven no estuviera dispuesto a abandonar sus posesiones mostró que amaba más las riquezas que a Dios y al prójimo, por lo que no tenía las cualidades necesarias para ser discípulo de Jesús. Después que Jesús murió, la iglesia siguió interesándose por los más pobres. El apóstol Pablo se reunió con Santiago, Pedro y Juan para hablar de la comisión que él había recibido del Señor Jesucristo de predicar la buena nueva. Concordaron que Pablo y Bernabé debían ir a las naciones y concentrarse en los gentiles. Sin embargo, Santiago y sus compañeros los instaron a tener presentes a los pobres, y eso fue lo que Pablo se esforzó solícitamente por hacer. Los cristianos verdaderos de la actualidad también reconocen que como discípulos de Jesús deben interesarse por los pobres y necesitados, sobre todo si son sus hermanos en la fe. Por lo tanto, se preocupan sinceramente
por atender las necesidades materiales de los desfavorecidos. No obstante, como bien lo señalaba ya el Papa Benedicto XVI, este tiempo de globalización también ha generado un fenómeno muy particular: la globalización de la indiferencia. Esta actitud del corazón del hombre, sobre todo con los más pobres, con los que sufren, con los enfermos, con las víctimas de un sistema económico y político corrupto, llevan sin duda al Señor Jesús a expresar nueva e insistentemente desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Papa Francisco nos enseña: es cierto que la actitud del indiferente, de quien cierra el corazón para no tomar en consideración a los otros, de quien cierra los ojos para no ver aquello que lo circunda, o se evade para no ser tocado por los problemas de los demás, caracteriza una tipología humana bastante difundida y presente en cada época de la historia. Pero en nuestros días, esta tipología ha superado decididamente el ámbito individual para asumir una dimensión global y producir el fenómeno de la globalización de la indiferencia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el plano individual y comunitario, la indiferencia ante el prójimo, hija de la indiferencia ante Dios, asume el aspecto de inercia y despreocupación que alimenta el persistir de situaciones de injusticia y grave desequilibrio social, señala el Papa. En este sentido, la indiferencia y la despreocupación que se deriva constituyen una grave falta al deber que tiene cada persona de contribuir en la medida de sus capacidades y del papel que desempeña en la sociedad al bien común. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero la indiferencia no es solo en el plano individual, afecta también al plano institucional. La indiferencia respecto al otro, a su dignidad, a sus derechos fundamentales y a su libertad, unida a una cultura orientada a la ganancia y al hedonismo, favorece y a veces justifica actuaciones y políticas que terminan por constituir amenazas a la paz. No es raro que los proyectos económicos y políticos de los hombres tengan como objetivo conquistar o mantener el poder y la riqueza, incluso a costa de pisotear los derechos y las exigencias fundamentales de los otros. Cuando las poblaciones se ven privadas de sus derechos elementales, como el alimento, el agua, la asistencia sanitaria o el trabajo, se sienten tentadas a tomárselos por la fuerza, enfatiza el Santo Padre. Hoy las palabras de Cristo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, son un gemido angustioso por una sociedad que se alimenta de la indiferencia, y son al mismo tiempo una invitación a todos los cristianos de hoy a vencer esta diabólica actitud de la indiferencia, saliendo al encuentro de Jesús en los más pobres y excluidos. Cada vez que un cristiano, un ciudadano o un gobernante se desentiende de las necesidades de sus hermanos más pobres, nuestro Señor vuelve a expresar desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdóname,
Segunda palabra. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, a cargo del padre Wilson Sosa. Amados hermanos, excelentísimo Monseñor Ismael Rueda Sierra, autoridades militares, civiles y todos los hermanos que estamos aquí en esta tarde. Qué hermoso es sentir esas palabras vivas en el corazón de nosotros, en el corazón de los cristianos. Que el Señor le diga al buen ladrón, entre comillas, buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. A diferencia de Gestas, que es el nombre que nos lo dan los apócrifos y que nos dicen de Dimas y de Gestas, el buen ladrón, pero ambos son ladrones. Pero aquí tenemos algo particular en la historia de la salvación, y es como el Señor tiene un corazón grande, un corazón generoso, como diría San Juan Eudes, corde magno et animo volente, un corazón grande, un corazón generoso para perdonar. Es el último suspiro, es la última oportunidad que tiene este ladrón bueno para salvarse. A diferencia de Gestas, ¿cuántos de nosotros somos Gestas que acusamos, que señalamos y le decimos al Señor: Señor, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo? Si tú eres el Mesías, ven a salvarnos. Es la opción facilista del hombre de hoy. Somos facilistas en la fe. Somos facilistas cuando nosotros queremos que la salvación venga sin obras, que la salvación solamente sea como una cruz sin Cristo. ¿Cuántos de nosotros venimos a Semana Santa? ¿Cuántos de nosotros celebramos la fe y la Eucaristía, pero como sin sabor, como sin vida, o inclusive sin obras, y sin obras de misericordia? Y eso a nosotros también nos indica que hay muchas personas con ese corazón de Jesús, un corazón cerrado, un corazón facilista, un corazón que no se abre a la opción que le está dando el Señor. Y le está diciendo: Señor, si tú eres el Mesías. Es el orgullo del hombre, es la prepotencia del hombre, es el egoísmo, pensando que el reino es de este mundo. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo, proclámate rey y ven a salvarnos. Pero así no se da la salvación, porque la salvación es como lo proclama Dimas: Señor, acuérdate de mí. ¿Cuántos de nosotros no sabemos ni el día ni la hora? ¿Ustedes creen que los hermanos de Mocoa sabían, se fueron a dormir tranquilos y sabían que iba a pasar esta catástrofe? O también los hermanos de Armero, que hace muchos años se fueron también a dormir y aconteció en la noche. No sabemos nosotros ni el día ni la hora que el Señor nos llama. No sabemos cuándo nos va a llamar, pero tenemos que estar preparados. Señor, tenemos que decirle todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra historia, cada vez que nosotros nos vayamos a dormir: Señor, acuérdate de mí. Ojalá que nosotros tengamos ese corazón tierno de Dimas, un corazón lleno de ternura para decirle: Señor, si esta es la última opción de mi vida, ven a salvarme, porque la salvación acontece en el hoy. Y por eso la respuesta maravillosa del Señor: hoy, en el hoy de nuestra historia se da la salvación, en el hoy de nuestra historia. Pero no nos salvamos solos, nos salvamos en comunidad. Por eso hoy estarás conmigo. Es en comunión con la iglesia, es en comunión con el Papa como nos salvamos. Es en comunidad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí acontece la salvación. Un corazón grande. Es la última oportunidad que le dio el Señor a este ladrón de convertirse. Que nosotros en nuestra vida
tengamos esa última oportunidad para convertirnos, para tener una nueva oportunidad, o una segunda oportunidad, o la última oportunidad de nuestra vida, porque nadie está exento de nada. Hoy, cuando en nuestra historia se está anunciando una noticia tan trágica que una tercera guerra mundial, oremos. Oremos porque nadie sabe el día ni la hora, y nadie aquí está exento. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que ese corazón grande y misericordioso se acuerde de cada uno de nosotros, se acuerde que nosotros necesitamos de Él. Y que el Señor hoy nos diga a cada uno de nosotros: hoy estarás conmigo, porque tú participaste no solamente en las 7 palabras, sino también participaste en todas las celebraciones y las viviste, porque proclamaste a un Cristo vivo en este año. El año del encuentro con Cristo, en los hermanos necesitados, en los hermanos de la calle, en los hermanos oprimidos, en los hermanos que atraviesan hambre. Que nosotros en este día seamos solidarios y así nos acerquemos cada día más a la salvación, al paraíso, a la vida eterna, a la comunión con el Señor, dejando la indiferencia, dejando la envidia, dejando el orgullo, y cada vez más viviendo ese reino de Dios en el hoy de nuestra historia. Amén. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: he aquí a tu madre. A cargo de Edith Jaimes, abogada y empleada de la rama judicial y perteneciente a la comunidad de los servidores del servidor. Señor, cuánto dolor experimenta mi corazón cuando todavía creo ver a tu madre, que mirándote en ese silencio profundo quisiera estrecharse a ti en un abrazo eterno para unirse a tu pasión y sufrir en tu lugar para complacencia del Padre Celestial. Cuánto quisiera, Señor, ser tu discípulo amado y acoger a tu madre en mi casa, sintiendo la paz y el amor que solo el buen Dios nos puede dar y podemos alcanzar por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Señor, alivia los corazones de las madres que pierden a sus hijos en la injusta violencia, y sobre todo a las que pierden a sus hijos por el pecado de los hombres. Y da tu auxilio para que cada uno de nosotros amemos a tu madre y de su mano te acompañemos en el camino a la salvación. Oh María, tú que has recorrido el camino de la cruz junto con tu Hijo, quebrantada por el dolor en tu corazón de madre e íntimamente confiada en que aquel para quien nada es imposible,
cumpliría sus promesas. Madre, suplica para nosotros y para los hombres de las generaciones futuras la gracia del abandono en el amor del buen Dios. Haz que ante el sufrimiento, el rechazo y la prueba, por dura y larga que sea, jamás dudemos de tu amor. Permítenos sentir el amor de tu amado Hijo y que a través del Santo Rosario se abra en nuestro corazón una rosita de tu amor. Y así podamos rechazar todo lo que nos aparta de Dios y de tu Hijo Jesús, y que busquemos siempre agradarle para alcanzar el gozo de la vida eterna. Señor Jesús, permítenos ser ese discípulo amado a quien le duele la pobreza, el hambre y el abandono de nuestro prójimo. Que veamos tu rostro en cada abandonado en las calles. Ellos que siendo tentados por el pecado del mundo, se han convertido en personas rechazadas y juzgadas por la sociedad, conociendo la soledad, el desprecio, la violencia, la falta de amor que vive cada uno de sus corazones, y encuentran refugio en las drogas que le ofrecen las calles de la ciudad. Señor, cuánto dolor y cuánta tristeza vive en sus corazones. Quizás sea el mismo dolor que nosotros te causamos con nuestro comportamiento, actitudes y malas palabras. Tanto amor tiene Jesús por nosotros, que nos entregó a quien más amó en el mundo, a su madre, para que nos acompañase en esos momentos de angustia y dolor que debamos pasar, siendo la fortaleza y el refugio, en especial para cada madre que sufre y llora por la conversión de sus hijos. Madres que se quitan el pan de su boca para dárselo a los suyos. Madres que unen su dolor a los pies de Jesús, porque creen en el verdadero amor que todo lo puede y lo dona. Queridos hermanos, es momento de realizar el papel de discípulo amado, valorando y acogiendo a las mujeres como seres amados y respetados por el mismo Dios, que les da su dignidad, resaltando el valor de su compañía para la vida de todo hombre. Pues, ¿qué sería de un hijo sin su madre? Que le oriente a ser verdadera persona y a buscar su vocación. Y para sus esposos y compañeros, a tener en la mujer el soporte para afrontar las batallas de la vida. Gracias, mi amado Jesús, por enseñarnos a amar a nuestras madres y mujeres y valorarlas, buscando siempre ser tu discípulo amado y acoger en nuestros corazones a la Santísima Virgen María. Amén. Rosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras
esta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A cargo de Luz Marina Rincón, provincial de la Comunidad Apostólica Servidores del Servidor. Meditemos ahora esta palabra que sale de los labios de Jesús, esos labios que se abrieron para bendecir, para enseñar, para manifestar el amor del Padre por todos nosotros, y ahora se abren para exclamar, como lo leíamos en el Evangelio: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pensemos en este momento qué estaría sintiendo y viviendo Jesús: sufrimiento, angustia, el peso excesivo de las circunstancias. Hoy estas palabras siguen siendo proclamadas porque Jesús sigue hablando por medio de su Evangelio y de su Iglesia, que ilumina y acompaña nuestro diario vivir. Estas palabras de Jesús nos invitan a pensar en los momentos en que nosotros hemos experimentado vivencias fuertes que nos llevan a tener esos mismos sentimientos y reflexionar sobre nuestra actitud cuando la vivimos. El sacrificio de Jesucristo en la cruz al sentirse abandonado es el sacrificio del hombre abandonado y deshecho por los quehaceres de la humanidad, que no es doliente sino miserable ante el dolor y el sufrimiento del necesitado. Día a día vivimos en la humanidad del abandono y la desidia, sin importar el sufrimiento de aquel que necesita una respuesta inmediata al ¿por qué me has abandonado? Sintiendo esa sed de abandono de las instituciones gubernamentales que parecen sórdidas ante la súplica de su pueblo que clama por una paz verdadera y fructífera. Esta hermosa tierra donde ha nacido una fe de patria, plena de recursos naturales, riquezas del subsuelo y gran calidad de su gente, padece hoy la gran calamidad humanitaria desatada por el abandono, dejada por el Estado, por sus gobernantes, abandonada en la enorme soledad y el silencioso desierto de la indiferencia, de no querer una paz verdadera para ayudar al hermano que ha sufrido las consecuencias del crimen y actos malintencionados de unos hombres que, olvidándose de sus responsabilidades, abren la puerta a la corrupción y la avaricia, y que, inundados por el ego, llegan a sentirse superiores y miran con indiferencia los clamores de su pueblo. Hoy podía gritar este hermano nuestro ante todos nosotros como el Señor en la cruz: ¿por qué me han abandonado? Pero el grito de Jesús no es un grito desesperado, es un grito que abre los cielos porque proclama una fe, una seguridad que va más allá de toda duda, de toda oscuridad y de toda desolación. Y el lamento se transforma, deja lugar a la alabanza en la acogida de la salvación. Porque Dios no abandona al hombre, ni quiere que esté solo. En la mayoría de las dificultades que padecemos, somos nosotros quienes lo abandonamos a Él. Pues Dios ha prometido cuidar siempre de los hombres, especialmente de cuantos sufran y atraviesan dificultades. Hoy, mi amado hermano, Jesús nos invita a redirigir la mirada, a redirigir el corazón, a redirigir nuestras manos. Con este suceso que hoy contemplamos,
podemos ver manifestado en todo su esplendor que Dios, nuestro Dios, Dios nuestro Padre, es verdaderamente amor. Nos ama profundamente y en este momento en la cruz decide continuar únicamente porque nos ama. La razón de su entrega es el amor por todos nosotros. Ahora que Él lo hace por ti y por mí, nos pide mirar al hermano que está viviendo también momentos de sufrimiento, angustia, desolación, tristeza, enfermedad, abandono en las calles, sintiendo que le sobrepasan las circunstancias, que no tiene salida con respecto al vicio, que no tiene salida en la realidad de su prostitución. Contemplar al hermano que siente que a nadie le importa su circunstancia de abandono y siente desfallecer e incluso en ciertos momentos no quiere seguir con su vida, pues no ve esperanza en la sociedad que le rodea. No ve esperanza en esos hermanos que se olvidaron de serlo y con ello parecen olvidar la entrega de Jesús. Se hace necesario abrir nuestro corazón y mirar a Jesús, contemplar a Cristo que se entrega día a día en la mesa del altar y decirle: Señor, quiero seguirte, quiero como tú entregar mi vida por este hermano, quiero servir a mi hermano, no quiero que él muera sin que mis manos lo consuelen, no quiero dejarlo pasar de largo sin que sienta tu consuelo a través de mi mirada. No quiero dejarlo vivir con hambre sin que pueda compartir mi pan. Cerremos los ojos por un momento y contemplando nuestra humanidad, piensa en todo el servicio que puedes hacer por ellos. Piensa en cuánto puedes hacer si solo te olvidas de ti un poco y piensas en ellos. Oremos enfrente de la cruz, enfrente de este madero en el que Jesús sufre, y hablemosle a Cristo que nos escucha. Y en este año dedicado al encuentro con Jesucristo en los hermanos abandonados, en los pobres y excluidos en el contexto de la creación, comprometámonos con Él a tener un corazón y una mirada más abierta a la necesidad de los abandonados, a la necesidad de los que nadie quiere, y unidos como iglesia digamos: Jesús, aquí estoy para llevar ese amor al mundo. Yo me comprometo, yo quiero servirte, yo quiero Jesús. Ahora continuemos con este compromiso de hacer vida esta experiencia de amor hacia los demás. Vamos a mostrar con obras nuestra fe, fe que se expresa en el servicio, en la apertura, en la entrega de quien está a mi lado y pasa por un momento difícil, aquel que padece una enfermedad, aquel que soporta hambre y sed. Que la vivencia de esta Semana Santa, en la que recordamos la entrega amorosa de Jesús, tenga como fruto en todos nosotros el deseo de encarnar en nuestra vida las obras de misericordia, que son normas perfectas del amor hacia Dios y que se expresa para con nuestros hermanos necesitados. Amén. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío,
Quinta palabra. Tengo sed. A cargo de Stewart Orduz Duarte, asesor juvenil de la Delegación de Pastoral Juvenil. Momentos después de pronunciar el divino mártir del Calvario su cuarta palabra, abrió de nuevo sus labios divinos para decir: tengo sed. Cuando se pierde la sangre, eso produce la deshidratación de los tejidos y enseguida se experimenta la sensación de la sed. Era muy natural que Jesucristo tuviera una sed ardiente, sed de agua, sed fisiológica, el sudor de sangre en Getsemaní, las terribles torturas y la pérdida de sangre de la flagelación, de la coronación de espinas, de la cruz a cuestas y de la crucifixión. En lo alto de la cruz iba perdiendo gota a gota la sangre divina de sus venas. Sea ardiente, un poquito de agua tengo sed. Pobre Jesús, nadie le socorrerá, tendrá que morir de sed. No tendrá una cariñosa religiosa, una enfermera o un joven que le refresque los labios ardientes en aquellos últimos momentos. Al pajarito no le falta nunca un charco de agua donde apagar su sed. Hasta las flores en primavera por la mañana recibe la caricia fresca de una gota de rocío. Pero nuestro Señor Jesucristo, el Creador del mundo, el que había creado aquellos ríos del paraíso terrenal, el que mandó a Moisés herir con una vara una roca de la que brotó una fuente de agua clara y cristalina, no tendrá ni una sola gota de agua donde apagar su ardiente sed. Se morirá de sed. Jesucristo, que no abrió sus labios para decir una sola queja, no se hubiera quejado tampoco de la sed material si no hubiera querido decirnos algo. Si detrás de ese sentido literal no hubiera un sentido figurado, un sentido alegórico, para decirnos algo más alto, algo más sublime. Toda la tradición católica está de acuerdo en decirnos que, además de la sed material, tenía una sed espiritual verdaderamente devoradora. Nuestro Señor Jesucristo, en esta palabra, alargando su mano de mendigo, nos pedía un poquito de amor. Desde la cruz nos veía individualmente a todos, y a pesar de las diferencias de raza, época, edad y educación, en todos veía un denominador común en nuestras almas: un hambre y una sed devoradora de felicidad. El hombre es un sediento de felicidad. Venid a Jesucristo, todos los sedientos de felicidad. Venid a aquel que dijo un día, paseándose en el pórtico del templo de Jerusalén: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Venid a aquel que en una mañana de primavera, cuando sudoroso y cansado por el largo caminar, se sentó sobre el pozo de Jacob y le dijo a la mujer samaritana: mujer, dame de beber. Y cuando la mujer le dice: pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? ¿No sabes que entre samaritanos y judíos no hay trato alguno? Pero Cristo le responde: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide a ti agua de beber, tú se la darías, y Él te daría un agua limpia y cristalina que salta hasta la vida eterna. Joven, tú que buscas la felicidad en riachuelos sucios que nos ofrece el mundo y el pecado, no te conformes, ven a Jesucristo, que Él te dará de esa agua limpia que tú buscas hasta la plena saciedad de tu corazón. No serás feliz en otra parte, pero para que Cristo nos sacie
esa sed devoradora de felicidad que atormenta nuestro propio corazón, es preciso que le demos nosotros a Él un poquito de agua para apagar su sed. Cristo tiene sed de agua, pero sobre todo tiene sed de amor, y nos pide a cada uno de nosotros una limosna caliente, la limosna de nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. A cambio de felicidad, Cristo nos pide nuestro amor. Joven que me escuchas, Cristo te pide un poco de agua cuando tus pasiones rujan, cuando tu sangre juvenil te esté hirviendo en las venas, cuando te parezca que ya no puedas más. Fíjate en el crucifijo. Fíjate que Él te está diciendo, y te lo está diciendo a ti: dame un poco de agua, que tengo mucha sed, un poquito de pureza. Sé valiente, no tengas miedo. Y tú, rico, aunque tus riquezas sean legítimas y nada te remuerda, acuérdate que de un vaso de agua frío, dado en nombre de Cristo, no quedarás sin recompensa. Acuérdate de los pobres, acuérdate de los jóvenes y de las viudas, que son los predilectos de Jesús. Hay muchos ricos que se afanan en hacerse millonarios en este mundo por 70 o 80 años y no se dan cuenta que pueden ser millonarios para toda la eternidad en el cielo con una limosna generosa y espléndida. Y tú, gobernante, justicia y caridad, rectitud intachable, cumplimiento de las leyes, delante con el ejemplo, porque Dios te pedirá cuenta. Inspírate en los principios cristianos. Autoridades, cumplimiento íntegro de la ley de Dios. De esta manera daréis un poquito de agua a Jesús, que os la pide desde la cruz. Y todos los sacerdotes de Cristo tengan espíritu de sacrificio, espíritu de abnegación. Lancémonos todos con todas nuestras fuerzas a la conquista de las almas, para que todos vayamos al cielo, para que nadie se condene. Jesús, con esta agonía, pretende que todos nosotros tengamos mucha sed, sed de paz, sed de vida, sed de restauración. Ante esta Colombia inundada de asesinatos por esta guerra sin sentido, por la pérdida de la niñez y de la juventud, por el secuestro y por el reclutamiento infantil, por culpa del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción, todos estamos llamados a gritar que tenemos sed de una cultura de paz, de una cultura de reconciliación. Colombia tiene sed de campos sin minas, de niños y jóvenes que no estén obligados a utilizar armas, y de gobernantes transparentes. A todos los que escuchan, sacerdotes o seglares, hombres o mujeres, ricos o pobres, jóvenes o ancianos, a todos, en el nombre del divino mártir, les pido una limosna, agua, un poquito de agua para Jesús, que se nos muere de sed. Amén. Sexta palabra. Todo está consumado. A cargo de Juan Manuel Almeida Celis, ingeniero de sistemas, coordinador de la pastoral familiar. La sexta palabra de Cristo en la cruz. Todo está consumado o cumplido. Qué alentador es cuando se nos encomienda una labor y podemos decir con toda tranquilidad que está cumplida, terminada, ¿verdad? Pero qué triste es cuando confiamos una tarea a alguien
y somos defraudados porque no se cumple o termina, ¿cierto? Todo está cumplido. Jesús lo dio todo en la cruz. Sí, todo hasta la última gota de sangre, de agua, hasta su último suspiro. Él sabía que había cumplido su misión, el objetivo inicialmente trazado por el Padre y para el cual había sido enviado, la salvación de los hombres y del mundo entero. Todo por amor y por obediencia al Padre, Dios que también es nuestro Padre. Estamos celebrando los momentos más sublimes de la pasión y muerte de Cristo. Hoy, en presencia de la cruz, nos hemos propuesto renovar nuestro compromiso de ser sus seguidores inseparables y como sus discípulos que hemos estado siendo educados por Él a través del ejemplo de su vida y en especial con esta palabra, todo está cumplido, le decimos: Dios mío, mi Salvador, confío en ti, me abandono en ti. En esta sexta palabra, Jesús sigue haciendo de su muerte una oración, un acto de infinito amor. Con su inminente muerte, libremente asumida, el Hijo de Dios cumple hasta el final la misión que había recibido del Padre. Con la frase "todo está cumplido", termina ese diálogo constante que había mantenido con el Padre durante toda su vida. En esta hora decisiva le dice con su voz quebrantada: la misión que me diste está cumplida. Preguntémonos entonces por qué Cristo perseveró tanto colgado de su cruz e incluso prolongó su vida hasta la muerte sin un lamento o una murmuración. De igual forma, hoy te pregunto y me pregunto si estamos dando todo por Jesús, así como Él lo hizo por ti y por mí en la cruz. ¿Pero qué es darlo todo por Jesús? Es preguntarnos cómo está nuestra vida, cómo es nuestra relación con Dios, con Jesús nuestro Señor, con el Espíritu Santo de Dios y con nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Es preguntarnos qué lugar ocupa Jesús en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en mis estudios, en mi profesión o en la labor que desempeño, cualquiera que sea. Es preguntarnos cómo es mi intimidad con el Señor, qué tanto tiempo del día dedico al encuentro personal y de corazón con Él en la oración, en la Eucaristía diaria, en la lectura y meditación de la palabra, en la visita al Santísimo y al orar o meditar el Santo Rosario y en especial en las obras de misericordia con mis hermanos necesitados. Preguntémonos: ¿estoy dispuesto a darlo todo por Jesús, así como Él lo hizo por mí en la cruz y por ti? Siendo un buen ser humano, un buen hijo o hija, un buen esposo o esposa, un buen padre o madre, un buen profesional, o desde la labor que desempeño, un buen gobernante o un buen líder eclesial o sacerdote. ¿Estoy dispuesto a darlo todo por Jesús, dejando atrás el hombre viejo, como aquel hijo pródigo que regresó a la casa del Padre después de haber gastado todo? En la parábola representa la riqueza material, pero también, si miramos de fondo, gastó su vida este hijo pródigo, su dignidad. Tuvo que llegar al límite para reconocerse necesitado del Padre, de su amor, de su perdón, de su misericordia,
que es infinita. ¿Estás dispuesto a despojarte de ese vestido viejo, sucio que es el pecado? Cualquiera que sea tu pecado, llámese vicio como el alcohol, las drogas, la lujuria, la fornicación, la infidelidad, la adicción a la tecnología y medios tecnológicos que hoy por hoy consumen la sociedad, la juventud. Hoy en día simplemente nos comunicamos, pero hemos hecho de un lado el diálogo y la comunicación fraterna en la familia. U otra clase de pecados como el soborno, la estafa, la deshonestidad, o aquellos que albergas en tu corazón y que cuestan aún más desprenderse, como la rabia, el resentimiento, el odio, la venganza, el ego, la falta de amor y aún más la falta de perdón. Cualquiera que sea tu pecado, ¿estás dispuesto a dejar todo esto y mucho más por aquel que dio su vida en la cruz por ti y por mí? ¿Dispuestos a revestirnos de un nuevo vestido blanco de pureza? Un vestido blanco que implica sacrificios, esfuerzo y valentía para buscar la santidad y un camino santo a la vida eterna, y hacer una nueva alianza con Dios y con nuestro Señor Jesús, y vivir una vida de acuerdo a sus mandatos y no a los mandatos del mundo. Si hoy la humanidad pudiese entender la razón que indujo a nuestro Señor a perseverar en la cruz, hoy deberíamos estar todos completamente convencidos de lo importante que es asumir y cargar las cruces diarias que llevamos en nuestras vidas, con esa misma constancia y coraje cuando fuimos los ojos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Muchas son las veces que nos llenamos de horror a la vista de tal instrumento de muerte, pero cuando nos detenemos y fijamos nuestros ojos en el personaje que allí se encuentra, en ese Jesucristo que nos da el ejemplo sublime y nos exhorta a cargar nuestras cruces y a cargar la cruz como Él lo hizo, y a que proyectemos ese lugar al que cargándola hemos de llegar, que es la vida eterna, veremos con nuestros propios ojos su grandeza, su gran amor y su gran misericordia, lo que sin duda nos impulsará a querer ser como Él, a ser semejantes a todas las obras que Él hizo en la tierra, hasta la misma muerte si es necesario, darlo todo por aquellos que necesitan una palabra de aliento, que necesitan una ayuda, darlo todo como lo hizo Él, que murió en la cruz por ti y por mí. Familias, a todos hoy Jesús nos habla por igual y nos recuerda su sacrificio en la cruz. Necesitamos familias para Cristo, donde los padres eduquen a sus hijos con valores y principios, y fundamentalmente enseñemos a nuestros hijos la importancia de la palabra de Dios y la oración y la meditación en ella. Recordemos que los jóvenes y los niños serán nuestros líderes del mañana, esposos esforzados y valientes por mantener el hogar en armonía por encima de las adversidades de la vida y de las diferentes situaciones que ésta pueda conllevar en nuestro diario vivir. Recordemos la familia de Nazaret. Su camino no fue fácil, siempre tuvieron obstáculos por superar, caminos empedrados que caminar o que recorrer, y quizás caminos empedrados largos y tendidos que tuvieron que atravesar. Por encima de todo,
permanecieron firmes en el amor y caminaron de la mano de Dios, a quien siempre fueron obedientes, por encima de todo y a pesar de todo. Recordemos que en familia se vive, se aprende, se ama y se perdona. Todo está cumplido. ¿Qué estás dispuesto tú y yo a hacer y a dar por Jesús? Amén. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi vida en tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, a cargo del excelentísimo Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Podemos pensar en esta hora sobre cuántas generaciones y multitud de personas a lo largo de la historia han contemplado esta escena de Cristo crucificado, que experimenta el dolor de la humanidad en medio del abandono de los suyos y ante la indiferencia cómplice de los corazones que desearan hacer inútil su sacrificio. Cristo, al asumir nuestra condición humana, en todo menos en el pecado, se somete a la muerte, y una muerte de cruz, porque hace propios radicalmente, sin nada rehuir, los dramas cotidianos, repetitivos muchas veces, de la fragilidad del hombre y de la mujer. Nada es extraño a Dios con tal de favorecernos y manifestarnos heroicamente su misericordia. Ahora el Hijo experimenta que si el mundo lo ha dejado solo, con su drama, con su dolor, con su cruz, la mirada del Padre, con la infinita confianza que le tienen, lo acompaña y a Él entrega ahora el resultado de su trabajo, de su misión. El evangelista Lucas, que narra esta escena, nos hace ver que el acontecimiento de la cruz es el momento cumbre de la vida de Jesús, pues aquí en el Calvario queda a la vista de toda la humanidad la realeza del Señor, no como ser rey al modo humano, sino de la manera como Dios realiza sus planes, mediante la entrega radical por el amor, heredando así el reino a quienes lo aceptan y le siguen imitando su ejemplo. Esta narración del evangelista pone también en escena, como ambiente para las últimas palabras de Jesús, un acontecimiento cósmico, la repentina oscuridad que llenó toda la tierra. El sol deja de brillar porque las tinieblas del mundo, las del pecado, la muerte y las de la infidelidad, quisieran borrar inútilmente lo que Cristo, luz del mundo, ha alcanzado para toda la humanidad. La cruz de Cristo es una cruz redentora y liberadora, que pesa pero no oprime, porque ha propuesto el amor como la clave para rescatar de toda esclavitud,
para dar sentido a la vida, para sembrar la esperanza, para hacer que la dignidad de todo ser humano sea respetada y promovida. Cristo en la cruz es la señal puesta en lo alto de la montaña para que todos atraídos hacia Él experimentemos lo que Jesús mismo vivió y compartió para nosotros. Tanto amó Dios al mundo que les dio a su Hijo único, para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Completa este escenario, según la narración del Evangelio, antes de decir Jesús su última palabra y expirar, la ruptura del velo del templo de arriba a abajo. Este signo revela que con la muerte de Cristo en la cruz se inaugura un tiempo nuevo para toda la humanidad. Es la nueva alianza sellada con su sangre que abre paso para todo ser humano, sin exclusión, el acceso a la salvación. Ahora no hay barrera alguna para nadie. Su muerte, aunque injusta, inaugura para la humanidad lo que proféticamente había anunciado Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió y me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a aliviar los corazones quebrantados, a anunciar la liberación a los cautivos, la libertad a los que están presos, a proclamar el año de gracia del Señor, a consolar a todos los atribulados, a cambiar su luto en corona de alegría. Pensemos en este momento lo que a mí, a cada uno de nosotros nos ha tocado de este gesto salvador de Dios en su Hijo agonizante, a punto de entregar su vida al Padre. Pensemos que allí estábamos todos nosotros, aún sin darnos cuenta todavía. Ahora sí que lo sabemos para agradecer, para volver nuestros ojos y dirigir nuestra mirada en la dirección correcta, como lo hizo el Hijo pródigo al retornar a casa y experimentar la misericordia de su Padre. Pues bien, al describir este escenario, podemos comprender mejor la profundidad y sentido de las últimas palabras de Jesús. Jesús hace el balance en un instante sobre cómo ha realizado su misión en favor nuestro y en obediencia incondicional al Padre. Hemos dicho que en esta evaluación ya estábamos nosotros, como también las multitudes con quienes se encontraba diariamente. Allí están los enfermos, el ciego de nacimiento y los paralíticos, la samaritana, la mujer pecadora a quien perdona, la familia de Lázaro, los publicanos y los pecadores. No falta en su rápida mirada el grupo de sus apóstoles, a quienes ha destinado buena parte de su tiempo y sus pacientes desvelos. Ellos serán testigos inmediatos de su obra y continuarán su misión. Pero hay alguien que no está allí simplemente como un detalle de evaluación, porque sus ojos agonizantes la contemplan a su lado junto a la cruz. Es la Virgen María, su madre querida, la que lo arrulló en la cuna del pesebre y captó en actitud contemplativa sus primeros balbuceos y palabras. Ella, presente ahora al pie de la cruz, entre sollozos pero erguida, escucha sus últimas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En efecto, si hacemos un recorrido a lo largo del Evangelio, podemos ver cómo Jesús nada quiere hacer ni decir si no es manifestando su unidad profunda y obediencia incondicional al Padre. Él se dirigió al Padre con confianza y amor. Siendo igual al Padre, no hizo alarde de su condición, sino que tomando el porte de siervo, se hace semejante a nosotros y humildemente escucha la voz del Padre aceptando la muerte y una muerte de cruz
como nos lo describe el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. El mismo Cristo había anunciado este momento, su hora, como él lo afirmaba. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Se ha cumplido a cabalidad su anuncio y su misión. Todo ha sido bien trabajado. Por eso no tiene ningún reparo en abandonar en manos de su Padre cuanto ha hecho. Jesús dice su última palabra, no con un susurro de agonizante, como era de esperarse por el agotamiento en que estaba a punto de verter la última gota de su sangre. El texto nos dice que gritó, sí, gritó. Gritó porque era necesario abrir los oídos sordos de toda la humanidad a la buena nueva, a su mensaje de amor y de reconciliación. Gritó porque sabía que en el bullicio de tantas preocupaciones humanas y mundanas era posible que la voz de muchos no se escuchara, por el contrario se acallara, y que el ruido de la vanidad, del orgullo, de la indiferencia de todos los días y de la corrupción en todas sus formas impidiera que su reino de justicia, amor, paz y libertad llegara a todos. Su grito final se sigue escuchando en todo el mundo, así no todo el mundo lo entienda. Tampoco lo entendieron tantas personas que lo rodearon en aquel tiempo. Su última palabra no es, pues, el sollozo de un fracasado, sino la aclamación de victoria sobre el pecado y sobre la muerte de un triunfador. El Hijo es glorificado, se alegra la humanidad entera porque le ha llegado la liberación definitiva. La esperanza contenida por tantos siglos es ahora una realidad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice Jesús, y encomiendo también a todos los hijos e hijas, hermanos y hermanas de todos los tiempos, de todas las naciones de la tierra. ¿Qué más podríamos esperar? Ahora con reverencia y amor nos unimos al último suspiro de Jesús, el último aliento de vida, signo de su radical entrega sin reservarse nada a favor nuestro. Hermanos y hermanas, morimos con Jesús, con la certeza de que con Él resucitaremos en el último día. Y pidámosle que a la hora de nuestra muerte podamos también decir con confianza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén.